Lo que estamos viendo son espacios vectoriales. Nosotros, ¿cómo definimos a un espacio vectorial? Pues vamos a definirlo precisamente como un conjunto de elementos, a los cuales nosotros llamamos vectores. Y además de eso, existen dos operaciones. Si nosotros lo vemos como una estructura algebraica, es un conjunto en el que nosotros definimos dos operaciones sobre un campo. ¿Recuerdan cuál es la definición de campo? Igual es una estructura algebraica que tiene las dos operaciones y dos elementos notables, los neutros. Muy bien. Exactamente. El campo es lo mismo, ¿no? Tenemos un conjunto no vacío y vamos a definir sus dos operaciones sobre su campo. Ahora, el campo, además de eso, pues nosotros decimos, ¡ay, el campo pues me recuerdan a los reales! ¿Cuáles son las propiedades de reales? Pues que es conmutativa la suma, distributivo el producto, asociativo, etcétera, ¿no? Existe neutro aditivo, neutro multiplicativo. Entonces, nosotros si vemos al campo lo podemos ver como las propiedades que cumplen los números reales, pero también podemos construir a través, por ejemplo, de los ideales de Z, cuando P era primo. ¿Recuerdan de eso de los módulos? Entonces, los espacios vectoriales, a lo largo de nuestra vida, nos han enseñado lo que es el plano cartesiano, ¿no? El plano cartesiano viene con una historia súper antigua desde René Descartes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, las estructuras algebraicas que nosotros conocemos como espacios vectoriales, anteriormente, pues no se veían de esa forma, se veían más como un espacio en el cual nosotros podemos tener figuras geométricas. Así era como antes se veía con los griegos, ¿no? Figuras geométricas, porque los números para ellos como que no tenían algún sentido como tal. Entonces, por esa razón, nosotros al momento de definir un espacio vectorial vamos a definir unos axiomas, que son los que nos van a determinar si ese conjunto con sus operaciones y su campo forman parte de esos espacios vectoriales que cumplen con ciertas propiedades. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros sabemos que R se comporta como un campo y además podemos ver que es un espacio vectorial, ¿no? Y no solo eso, si nosotros podemos definir entonces a un conjunto no vacío y a un ZP con una suma y un producto que definimos, esto también podría ser un espacio vectorial. Y aquí, ¿qué tenemos? Ya no tenemos unos reales, como siempre conocemos, ya tenemos a quiénes, a los ideales de Z. Entonces, la extensión de esa definición de un espacio se puede extender a más cosas cuando esta estructura algebraica pues tiene dominio en esto. Porque al fin y al cabo, ¿qué nos están pidiendo que sea B? Únicamente un conjunto no vacío. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de espacios vectoriales. En el Classroom le subí unos ejemplos que vamos a demostrar. Entonces, para que nosotros demostremos que algo es un espacio vectorial, nosotros ¿qué tendríamos que considerar? Que cumple con las propiedades de espacio vectorial. Exactamente. Y cumple con las 8 propiedades de espacio vectorial, ¿no? Bueno, prácticamente, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 2. Bueno, vamos a ver ahora al espacio B igual al conjunto que tiene al 0, que es el único elemento que tenemos. Esto es distinto del vacío, ¿no? Ya. Ahora, sobre nuestro campo, cualquier cosa. No sabemos quién es, pero solo quiero que tenga las propiedades de campo. Entonces, vamos a definir las operaciones. Siempre hay que definir las operaciones de cómo se va a comportar nuestro espacio vectorial en caso de que sea o no sea. La suma, pues, como solo tenemos 2 elementos, pues la suma sobre quiénes, sobre B, es igual a 0. Al único elemento que tiene B. Y el producto sobre B, pues va a ser igual a 0. Para todo elemento que esté en el campo. Que en este caso nosotros los llamamos escalares, a todos los elementos que están en el campo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos demostrar que esto es un espacio vectorial? Con las propiedades. La primera propiedad, pues la asociatividad, ¿no? O la conmutatividad, perdón. Pues obviamente esto sí es conmutativo,
porque ya. O sea, los ceros son iguales, ¿no? O sea, de hecho, las propiedades para este conjunto son triviales. ¿Sí? Ok, ¿y quién es su neutro aditivo? Pues el mismo, ¿no? El mismo elemento. ¿Sí? O sea, prácticamente este es el espacio vectorial más trivial. ¿Qué otro espacio vectorial trivial podríamos considerar? El mismo campo, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple con todas las propiedades. Si se dan cuenta, las propiedades de ese espacio vectorial son muy similares a las del espacio a las del campo. Uh-huh. Ahora vamos a considerar el siguiente espacio, donde a la suma la vamos a considerar a 1, a 2, B1, B2 es igual a 1 más B1, coma, a 2 por B2. Es el producto. Ahora, recuerden que esos elementos están en R, son reales. Y vamos a definir el producto como el producto del escalar por ese par ordenado, como únicamente voy a multiplicar la entrada. Ajá. ¿Ustedes creen que sea o no sea espacio vectorial? Pues creo que los elementos en la multiplicación no conmutan, ¿no? ¿Sí? Porque solo se aplica el primero. Por ejemplo, tienes C por A1, A2 y solo queda en C por A1 y A2 se queda solo. O sea, la conmutatividad del producto. Ah, no. No, espera, no. Pues acuérdense que cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos multiplicando un elemento escalar por un elemento de B. La conmutatividad del producto no tiene sentido. Bueno, pues vamos, si demostramos todas las propiedades, parece ser que funciona. Ajá. Sin embargo, existe la propiedad 8. La propiedad 8, que justamente nos dice que si yo sumo dos elementos escalares y los multiplico por mi elemento en B, esto va a ser lo mismo, pues que distribuir, ¿no? El producto de los escalares. Veamos, por ejemplo, si yo considero A igual a, lo tengo aquí, parece más rápido, A igual a 2 y B igual a 3, y a mi elemento B, que está justamente en mi espacio vectorial, lo voy a considerar como el 1,2. Entonces, tengo A más B por 1,2, esto es igual a 3 más 2 por 1,2, es igual a 6 por 1,2, y por propiedad del producto, como estamos definiendo ese conjunto, entonces nos queda 6,2, ¿no? Va. Y por otro lado, ¿qué pasa con A? ¿Cuánto vale A? 2 y B. Es 12, ¿no? Ajá, 2, te queda 2 por 1,2 más 3 por 1,2. Según las propiedades del producto, es el producto de la primera entrada, la segunda entrada la dejo igual, más 3,2. Y la suma, como la estamos definiendo, las primeras entradas se suman, que sería en este caso 5, y las segundas entradas se multiplican. Y esto es distinto a 6,2. Ajá. Ahí es 6,2 por cómo se está definiendo en el espacio la multiplicación, ¿verdad? Sí, justamente. Y eso es importante de notar en un espacio vectorial, porque ¿qué estábamos considerando nosotros? Estábamos considerando B, un conjunto no vacío, ¿ok? Y a R los escalares, ¿no? En este caso, pues A1, A2, A1, A2 están en los reales, pero ¿qué pasa? O sea, nosotros decimos, ok, son pares ordenados, parece ser que sí es un espacio vectorial, pero en este caso, la definición de ¿quién? De nuestra operación suma y nuestra operación producto, nos cambió la manera en cómo se está distribuyendo el espacio. O sea, sí es un espacio, pero no es un espacio vectorial. Entonces, por esa razón, no cumple la propiedad 8 de espacio vectorial, que pues es la distributividad del producto, pues ya no es un espacio vectorial,
¿Sí? Entonces, para demostrar que no es un espacio vectorial, basta dar un ejemplo, bueno, un contraejemplo, ¿no? Y ya encontramos un elemento del espacio de B y dos elementos reales tales que no se cumple la propiedad 8. Y entonces ya, no es un espacio vectorial, ¿va? Vale. Ahora vamos a definir el conjunto F. Van a ser las funciones de R a R tal que F es par. ¿Recuerdan la definición de par? F de X es igual a F de menos X. Súper. Sí, prácticamente a los positivos y a los negativos los manda al mismo número, ¿no? Por ejemplo, la X cuadrada, ¿no? Yo siempre cuando dicen par, acuérdense como a la X cuadrada. Listo. ¿Va? Muy bien. Entonces cumple la propiedad de que F de X es igual a F de menos X. Para todo X que está en los reales. Aquí no importa si es positivo o negativo. Ahora, esa es la propiedad. Nos están pidiendo, ¿creen que sea un espacio vectorial? Bueno, en este caso, ¿quiénes son los elementos? Pues las funciones, ¿no? Las funciones se aplican y nos regresan, ¿qué? Un elemento, ¿en dónde? En los reales, porque esto, ¿no? Entonces, para demostrar eso hay que demostrar con la asociatividad, conmutatividad, aplicación, ¿no? Entonces, esto es igual a ¿qué? Por pura definición de suma de funciones. Aquí ya estamos, esta suma ya está en R, ¿no? Entonces ya podemos conmutar porque R es un campo. Súper. ¿Y esto qué es igual? Menos S, G más F de S. ¿Sí? Pues ya, es conmutativa, ya. Ya cumplió la primera propiedad. La segunda propiedad, ¿qué nos dice? Asociativa. Pues prácticamente son tres funciones, por propiedades ya de la suma en R, se van a poder asociar. Y pues, ¿qué pasa con la propiedad de que sea, pues, una función par? Pues únicamente es la evaluación, ¿no? Sigue siendo la misma evaluación, únicamente le cambiamos el signo, pues, al elemento que estamos evaluando en nuestra función. ¿Sí? Por ejemplo, 0. 0 está en esa, la función 0 está en nuestro conjunto de funciones pares. Sí. Sí, ¿no? Entonces ya encontramos al 0, tal que ¿qué? Tal que más la función evaluada. Recuerden que la función 0 es una función que lleva todo al 0. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que ¿qué? Por ejemplo, esa propiedad que es la propiedad 3, que es la del neutralitivo. Esto ya se hace 0 por definición de la función 0 y esto es f de s, ¿no? Y ya, se cumple. Y pues esto es lo mismo que f de menos s. Hay que checar eso, ¿no? Que sigan existiendo, ¿en dónde? En B, que es donde es B, pues nuestras funciones pares. Entonces se sigue cumpliendo esa propiedad, ¿va? ¿Cuál otra? La función 1 está en nuestro conjunto. Sí. Sí, porque pues la función 1, de hecho todas las constantes, ¿no? Estarían en nuestro conjunto porque las mandan al mismo número siempre. Entonces, 1f por... No, perdón. La función 1 no, es el 1 por ¿quién? Por cualquier función, ¿no? Evaluada en eso. Evaluamos la función. Pues prácticamente es esto, ¿no? Va. Bueno, las demás propiedades, pues ya ustedes las hacen. Entonces sí podemos decir que esa familia de funciones sí es un espacio vectorial. ¿Va?
también vieron que es un subespacio vectorial. Ujú. Un subespacio vectorial, prácticamente la idea que nos están diciendo. ¿Sabes qué? Tómate un subconjunto de tu espacio vectorial. Va. Lo voy a abreviar todo para que sea todo más rápido. Me tomo un subconjunto. Ok, va. Al tomarme un subconjunto, yo solamente quiero fijarme si cumple con ciertas características para que este subconjunto pues, sea un subespacio de ese espacio vectorial. Ahora, ¿qué características quiero que tenga? Primero, si quiero que esto sea un subconjunto, sabemos que el subconjunto trivial de todos los conjuntos pues es el vacío, ¿no? Porque el vacío siempre está contenido en cualquier conjunto. Lo que yo quiero es justamente que mi espacio, que mi subconjunto que yo me tome sea distinto del vacío. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que esté el 0. ¿En dónde? En mi subconjunto. Pero además de eso, ¿por qué? Nosotros sabemos que como propiedades de espacios vectoriales, el 0 es el neutro aditivo en ese espacio. Entonces, si el 0 no está en ese subconjunto, pues ya no podría ser un espacio vectorial, ¿no? Porque, o sea, estamos buscando un subconjunto que también sea un espacio vectorial. Entonces, 1, el 0 quiero que esté. El hecho de que el 0 está, me va a poder determinar la propiedad 3 y además de eso, que el espacio es distinto del vacío. Además, quiero que si yo me tomo 2 elementos de mi espacio vectorial, al sumarlos, pues también quiero que estén ahí, ¿no? Ahí, si no están, pues no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando justamente elementos que no se salgan de ese espacio. Es como si nosotros tuviéramos, no sé, AR2, ¿no? Que es justamente el plano cartesiano. Y nos tomamos a un subconjunto de R2. Nosotros queremos ver que este subconjunto sigan existiendo, como sabemos, los vectores, ¿no? Y que al sumarlos, restarlos, se sigan quedando aquí. Ajá. Eso es lo que siempre buscamos en un subespacio vectorial. Y además 3, pues obviamente la propiedad del escalar, ¿no? Que si tengo el escalar y tengo a mi X en mi subconjunto, pues entonces el producto pues también está dentro del subconjunto, ¿no? Pues porque para poder determinar que las propiedades de la multiplicación por escalar de qué del espacio vectorial. Entonces, si nosotros vemos las propiedades del espacio vectorial se van a heredar al subconjunto W si cumple con 1, 2 y 3, porque ya serían como de manera trivial demostrar esas propiedades. El hecho de que sea cerrado bajo la suma y bajo el producto nos va a determinar que las otras propiedades de espacio vectorial también las va a cumplir el elemento W. ¿Va? Por ejemplo, los más triviales que podremos considerar dentro de los subespacios vectoriales, pues sería el mismo pues, espacio vectorial, ¿no? Porque pues sabemos que cualquier conjunto está contenido en sí mismo, de manera pues, con la igualdad, ¿no? No puede ser ajeno. Ahora, ¿y qué otro subconjunto podemos considerar? Que sería trivial, que es un subespacio vectorial pues, de cualquiera, ¿no? El 0, ¿no? El 0 de mi subconjunto, de mi espacio vectorial, perdón. ¿Por qué? Pues prácticamente, si nos regresamos a la mitad, el 0 pues ya va a estar, ¿no? Pues ya, estemos al conjunto que es W, que es igual a 0, entonces el 0 ya está, súper. Si yo sumo las 0 más 0 de 0 y el 0 pues ya está aquí porque es el mismo 0. Si yo multiplico cualquier escalar por el 0, pues me va a dar 0, ¿no? Entonces ya todo el tiempo me estoy quedando en el 0. Por lo tanto, otro subespacio vectorial que es súper trivial es el 0. Estos son los más triviales. Va. Ahora, vamos a definir, por ejemplo... Vamos a definir el siguiente subespacio, que van a ser en R2, tal que cumple la propiedad de que el producto me dé 0. Ahora, ¿esto es un subespacio vectorial? Es subespacio vectorial. ¿De quién? Pues de R2, ¿no?
acuérdense, para demostrar nosotros que es un subespacio vectorial, tenemos que demostrar únicamente 3 propiedades. El cero está, la suma está, y la suma es cerrada la suma es cerrada y el producto es cerrado. Pues el cero es necesario que esté, por lo mismo de las propiedades. Si el cero no está, pues ya no se podría, ¿no? O sea, ustedes ahí se pueden dar cuenta que cómo pueden construir un espacio vectorial. Pónganle primero el cero y ya después hagan la suma y vean si está cerrado y hagan la manera en cómo se haga el conjunto cerrado. Ahora, el cero está, ¿no? Sí, porque 0 por 0 es igual a ¿qué? A 0. Va. Cool. Pero ¿qué pasa con la suma? Veamos. Si yo me tomo un elemento 1 por 0, está en W, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 por 0 es igual a 0. Acuérdense que tenemos que multiplicar las entradas. Y el 0,1 está igual en W. ¿Por qué? Porque pues 0 por 1 es igual a 0, ¿no? Pero ¿qué pasa con la suma de esos dos elementos? Esto es 1,1, ¿no? Y esto ya no está en W. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es distinto de 0. Acuérdense que el producto estamos bajo R. ¿Sí? Entonces, esto, aunque pareciera un subespacio de R2, o sea, sí es un subespacio porque es un conjunto, ¿no? Al fin y al cabo eso creo que te determina como una hipérbole. Obviamente te determina un espacio, pero no un espacio vectorial porque no cumple con esas propiedades. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Saben que es una matriz, ¿no? Las matrices son arreglos, ¿no? Únicamente, pues, nosotros las conocemos como esto, que tienen unas entradas A y J, donde son las filas, y J son las columnas, ¿no? Va. Entonces, ¿cuáles son las matrices diagonales? ¿Alguien sabe cuáles son las matrices diagonales? La que se forman puros unos en diagonal y todo lo demás son ceros, ¿no? Sí, de manera más general, únicamente la diagonal es distinta, mayor o igual, no, distinta de 0. Y bueno, también pueden ser 0, ¿no? O sea, es la diagonal trivial, que serían todos ceros, pero únicamente están rellenas las diagonales de la matriz, ¿no? Y tiene que ser una matriz cuadrada, simétrica. Ajá, o sea, la misma número de filas, misma número de columnas. ¿Va? Entonces, nos están preguntando, las matrices diagonales en n cruz n de un campo F, o sea, no importa dónde estén F, si están en los complejos, en los reales, en los racionales, en ZP inclusive, es un subespacio vectorial. ¿De quién? Pues obviamente de las matrices, ¿no? Completas de n cruz n. ¿Ustedes qué dicen? El 0, pues ya les acabo de decir que está, ¿no? Porque pues la matriz 0, pues es trivial decir que está en las diagonales. En las matrices diagonales, ¿no? Ahora, la suma, si yo me tomo una matriz A y una matriz B, diagonales, simétricas, pues su suma va a ser diagonal. Va a ser una matriz diagonal. Pues aquí tenemos A1, 1, A2, 2, ANN, más, no le pongamos A, vamos a ponerles 10, más B1, 1, B2, 2, hasta BNN, ¿sí? La suma, obviamente lo demás es puro cero, ¿no? Y por definición de suma de matrices, pues solamente se van a sumar las diagonales, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues esto va a ser igual a A1, 1 más B1, 1 en la primera entrada. Los demás van a ser ceros. A2, 2 más B2, 2. Los demás son ceros. ANN más BNN.
Y esto pues ya está en las matrices diagonales, ¿no? Ya, listo, ya he cerrado abajo el producto. Pero el producto bajo la suma, perdón. Ahora, si nosotros multiplicamos a una matriz por cualquier escalar, una matriz diagonal por cualquier escalar, pues obviamente únicamente van a quedar el escalar multiplicado por cada entrada, ¿no? De la diagonal. Por lo mismo, pues porque los demás son ceros. Y sigue estando en las diagonales, ¿no? Las matrices diagonales, por lo tanto, pues es un subespacio vectorial. Ahora, aquí es importante. Si aquí nos damos cuenta, pues las matrices diagonales es un subespacio vectorial de las matrices. Ahora, en los cursos de cálculo que han llevado en la prepa o inclusive en álgebra superior 2, lo que a nosotros nos interesaba justamente para encontrar un sistema de ecuaciones mediante matrices era diagonalizar una matriz, ¿se acuerdan? Para encontrar únicamente los resultados de esa diagonal. Ah, bueno, pues el hecho de que nosotros veamos que las matrices diagonales son un subespacio vectorial, que sigan cumpliendo espacios vectoriales, que sí siguen cumpliendo las propiedades de espacio vectorial, eso nos ayuda a resolver muchos problemas. Y no solo eso, también nos ayuda a que, como por ejemplo, más adelante se van a dar cuenta que algunas veces las entradas de esas mismas matrices te van a generar otro espacio. Va. ¿No? Yo sí tengo una duda. Dime. ¿Sí existe el elemento neutro en las matrices diagonales? ¿El cero? Pues sería la matriz cero, ¿no? Pero es que estamos diciendo que por definición una matriz diagonal tiene bueno, la diagonal es diferente de cero. Entonces, por eso me quedó la duda. De hecho, la matriz cero se puede considerar triangular superior, triangular inferior. La matriz cero se puede considerar en cualquier subespacio de las matrices. Ah, ok, y es que esa era porque, como habías dicho que la diagonal tenía que ser diferente de cero, pues sí me quedó esa duda. Sí, dije eso, pero luego dije, pero recuerden que el cero, o sea, la matriz cero sí está contenida en ese subconjunto de matrices. ¿Sí? Sí. O sea, digamos que la matriz cero es demasiado trivial en todas las matrices. Y pues únicamente sirve como el neutro. Pues sí, ¿no? En todo. Ahora vamos. Ahora vamos a ver al semiplano superior del plano X. Vamos a ver esto. Si nosotros consideramos el conjunto de las coordenadas, esto está en R2, ¿ok? Tal que X es mayor que 0. Este es un semiplano. ¿Qué quiere decir con semiplano? Pues que no te está considerando todo el plano. Entonces, en este caso, las Y pueden correr en todo lo que sea, pero las X solamente pueden correr en todo lo que está acá, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros estamos agarrándonos la mitad y nos estamos fijando únicamente en la mitad de ese plano. Ajá. Acuérdense que R2 te determina un plano. De hecho, es como la proyección cuando estás en R3 de únicamente las coordenadas X, Y cuando Z es igual a 0. Entonces, es un semiplano, es un plano. En este caso, ¿ustedes creen que este semiplano es un subespacio vectorial de R2? Sí, no, ¿por qué? No, porque en sí la X no podría tomar el valor de 0, ¿sí? Entonces no tendríamos el 0,0. Además de eso, ajá. O sea, y si nosotros consideramos también mayor o igual que 0. Ni siquiera así se podría ser un espacio. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos a y igual a 0 y no podríamos obtener el inverso aditivo de un vector para cualquier x diferente de 0. Exactamente, ¿no? Los inversos aditivos en el eje, pues justamente cuando y es igual a 0, que estamos hablando de este eje, no se encuentran, ¿no? Y justamente por la propiedad ¿de cuál? La propiedad del producto, cuando queremos un lambda menor que 0,
si queremos un lambda menor que 0 y lo multiplicamos por cualquier XY que se encuentre ahí, pues esto ya no está en W, ¿no? ¿Por qué? Porque la entrada de X ya va a ser negativa. Entonces estamos viendo que justamente los inversos aditivos, en el caso en la recta real de X, pues ya no están. Entonces eso ya no cumple con la propiedad. Entonces eso ya no es un subespacio vectorial. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer una demostración en estos minutos que nos quedan. Aquí esta demostración está interesante porque vamos a considerar a dos subespacios vectoriales de B. O sea, si yo digo ya dos subespacios vectoriales de B, a B ya le estoy diciendo que es un espacio vectorial, ¿no? Demostrar que la unión es un subespacio vectorial de B, o sea, la unión. Si solo si existe alguna de estas contenciones. Vale. Pues el regreso es más simple, ¿no? Creo que el regreso es como la demostración más sencilla de esto. Pues el regreso, ¿qué nos dice? Vamos a considerar sin pérdida de generalidad que W1 está contenido en W2. Entonces, ¿qué pasa con la unión de W1 y W2? W2 está aquí, W1 está aquí. Pues la unión es el conjunto más grande, ¿no? Pero por hipótesis, ya sabemos que ¿qué? W2 es subespacio vectorial ¿de quién? De B, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Pues. Entonces ya tenemos el regreso para la ida. Supongamos que W1 no está contenido en W2. Vamos a demostrar entonces que W2 está contenido en W1. ¿Va? Ahora, como W1 no está contenido en W2, entonces vamos a encontrar a alguien que esté en W1, pero no vamos a ponerle X, vamos a ponerle Y. Pero no está en W2. Ahora, vamos a considerar CX que está en W1. No, en W1, no, en W2. Ahora, nosotros sabemos que W2 está contenido en la unión de los conjuntos donde él está, ¿no? Entonces, X está en W1, unión W2. Y pues como ya estaba en W1, entonces Y está en W1, unión W2. Ahora, como vamos a suponer, como estamos suponiendo como es la ida, suponemos que el conjunto unión sí es un subespacio vectorial, ¿no? Como W1 unión W2 sí es un subespacio vectorial de B, entonces, como es un subespacio vectorial, pues es cerrado bajo la suma, ¿no? Entonces, pues X más Y está en la unión.
¿Sí? Ahora, si está en la unión, ¿eso qué quiere decir? La suma está en W1 o la suma está en W2. ¿Sí? Entonces, X más Y, pues está en W1 o, pues la suma está en W2, ¿no? Ahora, X más Y no debe de estar en W2. ¿Por qué? Ya que si nosotros sumamos el inverso aditivo de X, esto es igual a X, y X no estaba en W2. Es igual a lleno. ¿Mandé? Y no estaba en W2. En vez de X. Ajá. Ah, sí, perdón, yo estoy sumando las X y dejé a X ahí. Ay, sí, tienen razón. Ya. Bueno, Y no estaba en W2, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que X más Y, pues está en W1, ¿no? Entonces, pues hacemos lo mismo, pero ahora con las Y, X más Y menos Y más menos Y, que esto está X, y esto está en W2. ¿Sí? No, en W1, perdón. ¿Sí? Ahora, nosotros supusimos que X estaba en W2 y concluimos que X estaba en W1. Ajá. Por lo tanto, W2 está contenido en W1. ¿Sí? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que la unión de dos subespacios no necesariamente es un subespacio vectorial. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta que la unión de dos subespacios no necesariamente es un subespacio vectorial. Puede que haya momentos en los que digas, sí, mira, sí es un subespacio vectorial la unión, pero en este caso, si se dan cuenta, si la unión es un subespacio vectorial, pues a fuerzas tiene que haber una contención. Si no existe la contención, nosotros no podemos determinar si la unión sí es un subespacio vectorial.